He trabajado en 2 empleos desde los 15 años, nunca pedí ayuda y compré mi primera casa a los 28. Una semana después, mis padres presentaron una demanda, decían que la casa debía pertenecerle a mi hermana. El veredicto del juez los hizo sonrojar. Apoyé la frente contra el cristal frío de la ventana de mi apartamento y observé las luces de la ciudad parpadear en el centro de Phoenix. Con 28 años, acababa de firmar los papeles de cierre de mi primera casa. Una casa de verdad con un patio trasero, 3 dormitorios y una hipoteca que me pertenecía por completo. Las llaves pesaban en mi bolsillo, sus bordes metálicos se clavaban en la tela de mis vaqueros como un recordatorio constante de que realmente lo había logrado. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo, esperando felicitaciones de mi compañera de trabajo, Jessica, que había estado siguiendo mi búsqueda de casa durante 6 meses. En cambio, el nombre de mi madre iluminó la pantalla. Dudé antes de responder. Nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más tensas durante el último año. Desde que mi hermana menor, Ashley, abandonó la universidad por 3ª vez. Hola, Lauren. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Su voz tenía ese tono cortante que usaba para dar ultimátums. ¿Puedes venir a casa mañana por la noche? Cambié de peso, todavía mirando el brillante horizonte. En realidad, estoy bastante ocupada mañana. Me mudo a mi nuevo lugar. ¿Recuerdas? Te lo conté el mes pasado. El silencio se extendió entre nosotros. Así que seguiste adelante con eso. Lauren, discutimos esto. Deberías haber esperado. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. No habíamos discutido nada. Ella había expresado su opinión, que era que debería seguir alquilando y ayudar a Ashley a pagar otro intento en la universidad. Yo había sonreído, asentido y seguido con mis propios planes exactamente como lo había estado haciendo desde que tenía 15 años. He estado ahorrando para esto durante años, mamá. El momento era el adecuado. Tu hermana necesita apoyo en este momento. Está pasando por una transición difícil. Ashley siempre estaba pasando por una transición difícil. A los 24 años, había pasado por 4 aspiraciones profesionales diferentes, acumulado una deuda sustancial de tarjetas de crédito y vuelto a casa de nuestros padres 2 veces. Cada vez, nuestros padres la habían rescatado, habían arreglado sus errores y le habían asegurado que solo necesitaba encontrar su pasión. Mientras tanto, yo había tenido 2 trabajos durante la secundaria, me había pagado la universidad comunitaria mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén de suministros médicos. Y había ascendido hasta un puesto de coordinadora de logística que finalmente me pagaba lo suficiente como para ahorrar agresivamente. Había cenado ramen más noches de las que podía contar. Había omitido vacaciones, conducido un coche más viejo que yo y visto crecer mi cuenta de ahorros con una devoción que rayaba en lo religioso. Mamá, tengo que irme. Te llamaré más tarde esta semana. Terminé la llamada antes de que pudiera protestar. Afuera, un avión descendía hacia el aeropuerto, sus luces parpadeando en patrones rítmicos. Pensé en la casa que me esperaba al otro lado de la ciudad. La casa que había visitado 7 veces antes de hacer una oferta. Tenía buenos cimientos, dijo el inspector. El techo solo tenía 5 años. El vecindario era tranquilo, lleno de familias jóvenes y jubilados que realmente mantenían sus patios. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Ashley. He oído que compraste una casa. Debe ser agradable que te lo den todo hecho. Miré el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Todo hecho. Había empezado a trabajar en un restaurante de comida rápida cuando tenía 15 años, mintiendo sobre mi disponibilidad para actividades escolares porque necesitaba todos los turnos posibles. A los 16, añadí turnos de fin de semana en una tienda de comestibles. Me perdí el baile de graduación porque estaba trabajando un turno doble. Me perdí la fiesta de graduación de la secundaria porque estaba ahorrando el dinero que habría gastado en un vestido. Ashley recibió un coche por su 16º cumpleaños. Yo compré el mío a los 19 con dinero que había ahorrado durante 2 años. Ashley había ido a la universidad estatal con nuestros padres cubriendo la matrícula, el alojamiento y la comida. Yo había tomado clases en la universidad comunitaria mientras trabajaba 40 horas a la semana,
terminando mi título de asociada en 3 años en lugar de 2 porque solo podía permitirme una matrícula a tiempo parcial. Pero claro, todo me lo habían dado hecho. No respondí a su mensaje. En cambio, saqué las fotos que había tomado de la casa en mi teléfono. La sala de estar tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. La cocina necesitaba una actualización, pero los electrodomésticos funcionaban. El patio trasero tenía un pequeño patio donde podía poner una mesa y sillas. Era mío. Todo mío. A la noche siguiente, acarreé cajas de mi apartamento a un camión alquilado. Jessica apareció con café y me ayudó a envolver los platos en periódico. ¿Vienen tus padres a ayudar?, preguntó, sellando una caja marcada como armario del dormitorio. No les pregunté. Me lanzó una mirada de complicidad, pero no insistió. Jessica tenía 43 años y había pasado por 2 divorcios. Entendía las complicaciones familiares sin necesidad de explicaciones detalladas. Terminamos de cargar el camión a las 8 de la tarde. Mi apartamento se veía extraño, despojado de muebles, solo las hendiduras en la alfombra donde había estado mi sofá y los agujeros de los clavos en las paredes de los marcos de los cuadros. Había vivido aquí durante 4 años, viendo cómo el saldo de mi cuenta de ahorros subía mientras otras personas de mi edad hacían viajes a México y compraban coches nuevos. Cada decisión financiera había sido calculada, deliberada, enfocada en un único objetivo. Jessica condujo el camión mientras yo la seguía en mi coche. La casa estaba en un vecindario llamado Desert Bloom, a unos 20 minutos de mi apartamento actual y a 30 minutos del almacén donde trabajaba. Las calles estaban bordeadas de mezquites maduros, y la mayoría de las casas tenían jardines desérticos con rocallas y plantas nativas. La mía era de estilo rancho de color amarillo pálido con molduras de color marrón oscuro, construida en 1987, pero bien mantenida por los propietarios anteriores. Abrí la puerta principal y entré. La casa olía ligeramente a las velas de vainilla que los dueños anteriores habían quemado durante la última visita. La sala de estar se extendía ante mí, vacía y resonante. Mis pasos sonaban fuertes contra el suelo de baldosas. Tiene buena energía, anunció Jessica, caminando por el espacio con su taza de café. Puedo verte feliz aquí. Descargamos el camión por etapas, tomando descansos para beber agua y descansar la espalda. Para la medianoche, todas mis cajas estaban apiladas en sus habitaciones designadas, y mis muebles estaban dispuestos en posiciones aproximadas. Jessica se fue alrededor de las 12:30 de la noche, haciéndome prometer que le enviaría un mensaje de texto cuando me despertara para que supiera que no había sido asesinada en un allanamiento de morada. Me quedé en el centro de mi nueva sala de estar después de que se fue. La casa se asentó a mi alrededor, crujiendo suavemente a medida que bajaba la temperatura. Lo había hecho sin ayuda, sin préstamos de la familia, sin tomar atajos. Había trabajado, ahorrado y sacrificado. Y ahora era dueña de una propiedad real, con mi nombre en la escritura. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, despertándome de un sobresalto en el colchón de aire que había inflado en el dormitorio principal. El nombre de mi madre apareció de nuevo en la pantalla. Lauren, necesitamos que vengas a casa hoy. Es importante. Me froté los ojos para quitarme el sueño. ¿Qué está pasando? Solo ven. Tu padre y yo necesitamos discutir algo contigo y trae tus papeles de la compra de la casa. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago. ¿Qué papeles? La escritura, los papeles de la hipoteca, todo. Tráelo todo. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé tumbada en el colchón de aire, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina y el sonido lejano de un perro ladrando en algún lugar del vecindario. Conduje hasta la casa de mis padres en Scottsdale esa tarde. El desarrollo donde vivían era una de esas comunidades planificadas con una asociación de propietarios que regulaba los colores de los buzones y los horarios de mantenimiento del césped. Su casa era de estilo suroeste de 2 pisos con un garaje para 3 coches y una piscina en el patio trasero. Mi padre se había jubilado anticipadamente de su carrera en ventas farmacéuticas, y mi madre administraba una boutique a tiempo parcial, más por compromiso social que por ingresos. El coche de Ashley estaba aparcado en la entrada,
por supuesto. Cogí la carpeta que contenía los documentos de mi casa del asiento del pasajero y caminé hacia la puerta principal. Mi madre la abrió antes de que pudiera llamar. Entra. Estamos en la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable de cuero, con las gafas de leer en la punta de la nariz mientras examinaba algo en su tableta. Ashley estaba tumbada en el sofá, con una expresión mezcla de suficiencia y reivindicación. Sentí el primer susurro de verdadera inquietud. Siéntate, Lauren. Mi madre señaló el sofá de 2 plazas. Necesitamos hablar sobre tu reciente compra. Me quedé de pie. ¿Mi casa? ¿Qué pasa con ella? Mi padre dejó su tableta. Tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación, y creemos que hiciste esta compra sin la debida consideración por las necesidades de la familia. ¿Las necesidades de la familia? Repetí lentamente. Es mi casa. La compré con mi dinero. Dinero que ganaste mientras vivías bajo nuestro techo durante 18 años, interrumpió mi madre. Te mantuvimos, te dimos una base. Nos debes consideración. Miré a Ashley, que se examinaba las uñas con estudiado desinterés. Las piezas empezaron a encajar. ¿De qué se trata esto realmente? Mi padre se aclaró la garganta. Tu hermana necesita estabilidad en este momento. Ha estado buscando un lugar para vivir, un lugar asequible donde pueda concentrarse en encontrar su camino. Creemos que tu casa sería perfecta para ella. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Creen que mi casa sería perfecta para Ashley? Compraste una casa de 3 dormitorios, dijo mi madre. Es demasiado espacio para una persona. Ashley podría vivir allí, pagarte un alquiler mínimo hasta que se ponga de pie. Tiene sentido desde el punto de vista financiero. Me reí. Realmente me reí. Un ladrido agudo de sonido que los hizo a los 3 estremecerse. ¿Quieren que le entregue la casa que acabo de comprar a Ashley después de haber trabajado en 2 empleos durante 13 años para ahorrar para ella? No entregarla, dijo mi padre. Compartirla. Ser una familia. Trabajé en un restaurante de comida rápida hasta que mis manos olían a grasa de freidora permanentemente, dije, mi voz subiendo. Trabajé turnos de noche en un almacén. Cené macarrones de caja 4 noches a la semana. ¿Y quieren que le dé mi casa a Ashley, que nunca ha mantenido un trabajo por más de 6 meses? Ashley finalmente levantó la vista. ¿Ves? Este es exactamente tu problema. Crees que eres mejor que yo porque estás dispuesta a ser miserable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Miré a mi hermana, al bolso de diseñador que estaba a su lado en el sofá y que sabía que mis padres le habían comprado el mes pasado, a las uñas cuidadas que acababa de hacerse en un salón que yo no podía permitirme visitar. Dispuesta a ser miserable, repetí. ¿Es eso lo que crees que es el trabajo duro? Actúas como si ser responsable fuera una especie de virtud, dijo Ashley, enderezándose. Mientras tanto, no tienes vida, ni amigos excepto esa mujer del trabajo, ni ninguna relación. Solo ahorras dinero y juzgas a todos los demás. Chicas, es suficiente, interrumpió mi madre. Lauren, no te estamos pidiendo que le des la casa a Ashley. Te estamos pidiendo que la compartas. Deja que viva allí un tiempo. Ayúdala a establecerse. Es tu hermana. Me volví hacia mi madre. Cuando necesité ayuda con la matrícula de la universidad, me dijiste que pidiera préstamos. Cuando necesité un coche, me dijiste que ahorrara. Pero a Ashley se lo dan todo hecho, y se supone que debo aceptarlo. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti, dijo mi padre. Siempre fuiste independiente. No necesitabas tanto apoyo. No necesitaba apoyo. O simplemente no querían dármelo porque era más fácil dejarme luchar. El silencio que siguió fue pesado con años de resentimiento no expresado. Siempre había sido la capaz, la que resolvía las cosas por su cuenta. Ashley siempre había sido la que necesitaba ayuda, orientación, rescates financieros. Y de alguna manera me había convertido en la villana por negarme a perpetuar esa dinámica. Esto es lo que va a pasar, dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono autoritario que había usado durante toda mi infancia.
vas a dejar que Ashley se mude a tu casa. Te pagará $300 al mes, lo cual es más que justo dadas las circunstancias familiares. La miré fijamente. ¿$300 al mes? La hipoteca es de $1,500 más servicios, seguro e impuestos a la propiedad. Entonces cubrirás el resto. Considéralo una inversión en el futuro de tu hermana. Algo cambió dentro de mí entonces. Toda una vida de tragar decepciones, de que me dijeran que era egoísta por querer un reconocimiento de mis esfuerzos, de ver a mi hermana recibir oportunidades que a mí me habían negado mientras me sermoneaban sobre las obligaciones familiares. Lo sentí cristalizarse en una certeza fría y dura. No. Mi padre frunció el ceño. Lauren, sé razonable. Estoy siendo razonable. La respuesta es no. Ashley no se va a mudar a mi casa. No por $300 al mes. No por ninguna cantidad de dinero. Es mi casa. La expresión de mi madre se endureció. Estás siendo increíblemente egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Pregunté. Por favor, enumérenlo. Tengo una curiosidad genuina. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Balbuceó por un momento antes de decir, te criamos, te alimentamos, te vestimos, te dimos un hogar. Obligaciones parentales básicas. ¿Qué más? Esto es ridículo, dijo Ashley, levantándose. ¿Sabes qué? Quédate con tu estúpida casa. Espero que seas feliz viviendo allí sola, amargada por tu patética vida. Salió furiosa y oí arrancar su coche en la entrada. Momentos después, mis padres me miraban con expresiones idénticas de decepción e ira. Estás cometiendo un error, dijo mi padre en voz baja. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Se supone que la familia apoya los logros de los demás, repliqué, no los derriba por celos y derecho. Me fui antes de que pudieran responder, subiendo a mi coche con las manos temblando ligeramente. Me senté en su entrada por un largo momento, viendo el sol ponerse detrás de su casa perfectamente mantenida con su césped perfectamente cuidado y su interior perfectamente decorado que nunca había sabido lo que significaba luchar. Luego conduje a casa, a mi casa, mi imperfecta, necesita algunas actualizaciones, duramente ganada, completamente mía casa. Pasé la semana siguiente desempacando cajas y arreglando muebles. Jessica vino 2 veces a ayudar, y montamos una estantería de una tienda de muebles de paquete plano mientras bebíamos vino y nos quejábamos de las instrucciones incomprensibles. El trabajo continuó como de costumbre. Coordinaba envíos, gestionaba bases de datos de inventario y resolvía problemas logísticos para suministros farmacéuticos que necesitaban llegar a hospitales de todo el suroeste. Mis padres no llamaron. Tampoco lo hizo Ashley. El silencio se sentía como una guerra fría, pero descubrí que no echaba de menos las constantes críticas y manipulaciones. Me despertaba cada mañana en mi casa, preparaba café en mi cocina e iba a trabajar desde mi dirección. Luego, un martes por la tarde, mientras reorganizaba la bahía de recepción del almacén, recibí una notificación por correo electrónico del sistema judicial del condado. Mi corazón se hundió incluso antes de abrirlo. Mis padres me habían demandado. La demanda afirmaba que me habían proporcionado un apoyo financiero sustancial a lo largo de mi vida con el entendimiento de que ayudaría a los miembros de la familia necesitados. Buscaban la propiedad parcial de la casa o una compensación financiera equivalente a 20 años de gastos de crianza. Leí el documento legal 3 veces sentada en mi coche en el estacionamiento del almacén. La demanda detallaba su inversión en mi crianza, incluyendo estimaciones detalladas de comida, ropa, vivienda y educación. Afirmaban que yo había entrado en un contrato implícito al aceptar su apoyo y ahora debía una restitución en forma de compartir mi propiedad con Ashley. Era una locura. También era muy real. Con una fecha de juicio fijada para dentro de 6 semanas, llamé a la única abogada que conocía, una mujer llamada Sara, que a veces venía al almacén a recoger suministros para el equipo médico de su padre. Escuchó mi explicación, me pidió que le enviara por correo electrónico los documentos del tribunal y me devolvió la llamada 1 hora después. Este es uno de los intentos más creativos de manipulación legal que he visto, dijo. Pero no carece de precedentes.
Ha habido casos en los que los padres reclamaron contratos implícitos con hijos adultos. La mayoría son desestimados, pero no todos. Se me cayó el alma a los pies. Así que podrían ganar. Es poco probable, pero he aprendido a no decir nunca jamás en un tribunal de familia. ¿Tienes documentación de tus ingresos y ahorros? Todo. Extractos bancarios, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos. Lo guardé todo. Bien. Empieza a elaborar una cronología. Cada trabajo que tuviste, cada dólar que ahorraste. Necesitamos demostrar más allá de toda duda que compraste esta casa enteramente con tus propios fondos y trabajo. Pasé las siguientes 2 semanas construyendo mi caso. Cada noche después del trabajo, me sentaba en la mesa de mi cocina con carpetas de archivos esparcidas por la superficie documentando 13 años de independencia financiera. Extractos bancarios de mi primera cuenta corriente abierta cuando tenía 16 años con $200 de un mes de voltear hamburguesas. Recibos de sueldo de la tienda de comestibles donde había trabajado los fines de semana y los veranos. Declaraciones de impuestos que mostraban un empleo estable desde que se me permitió legalmente presentarla. Sara revisó todo con una precisión metódica. Tenía unos 30 y tantos años, con ojos agudos y una comprensión aún más aguda del derecho de familia. Su oficina estaba en un modesto edificio del centro, decorado con fotografías de sus 3 hijos y documentos judiciales enmarcados de casos que había ganado. Tu documentación es excelente, dijo durante nuestra tercera reunión. Pero necesito que entiendas algo. Los jueces de los tribunales de familia tienen una amplia discreción. Pueden considerar factores más allá del estricto precedente legal. El ángulo emocional que tus padres están jugando podría resonar en alguien que cree que las obligaciones familiares sustituyen al logro individual. Agarré los brazos de la silla. Así que, aunque gané cada céntimo, podría perder mi casa porque se supone que debo sacrificarme por mi hermana. No perderla por completo, pero potencialmente ser forzada a compartir la propiedad o proporcionar una compensación financiera. Depende de cómo el juez interprete los contratos familiares implícitos. Se reclinó en su silla. Háblame de tu relación con tus padres, no solo de la historia reciente. Todo. Hablé durante 1 hora. Describí cómo trabajaba en 2 empleos durante la secundaria mientras Ashley recibía una paga. Expliqué cómo mis padres habían pagado la educación universitaria de Ashley mientras me decían que pidiera préstamos para la universidad comunitaria. Detallé cada cumpleaños en el que Ashley recibía regalos caros mientras yo recibía tarjetas de regalo para tiendas prácticas. Esbocé el patrón de permisividad y expectativa que había definido la dinámica de mi familia desde que tengo memoria. Sara tomó notas, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Esto es lo que veo. Tus padres practicaron un tratamiento diferencial a lo largo de tu infancia y adolescencia. Proporcionaron consistentemente más apoyo financiero a tu hermana mientras esperaban que fueras autosuficiente. Ahora, están intentando reclamar retroactivamente que les debes los gastos básicos de crianza. Es manipulador y, francamente, me enfada. ¿Pero podemos ganar? Podemos presentar un caso convincente. Que el juez falle a tu favor depende de factores que no puedo controlar. Sacó un bloc de notas legal. Necesitamos testimonios de testigos. Cualquiera que pueda hablar de tu historial laboral, tu independencia financiera, la falta de apoyo parental. ¿A quién podemos llamar? Lo pensé. Jessica, obviamente, mi antiguo gerente de la tienda de comestibles, un hombre llamado Michael, que me había escrito una carta de recomendación para la universidad años atrás. Un profesor de la universidad comunitaria que me había ayudado a navegar por la ayuda financiera. Mi supervisora actual en el almacén, una mujer severa llamada Carol, que sin embargo respetaba mi ética de trabajo. Además, continuó Sara, necesitamos considerar a tu hermana. Testificará a favor de mis padres. Absolutamente. Entonces tenemos que estar preparados para lo que sea que diga. Piensa en la narrativa que construirán. Pobre Ashley, luchando por encontrar su camino, mientras la egoísta de Lauren acapara recursos. Te pintarán como la hermana privilegiada que se niega a ayudar a la familia necesitada. Me reí amargamente. ¿Privilegiada?
Porque trabajé semanas de 80 horas. La percepción importa en el tribunal. Necesitamos controlar la narrativa. Sara tomó más notas. Quiero que documentes cada instancia en que tus padres apoyaron financieramente a Ashley en los últimos 5 años. Cada pago del coche que hicieron, cada tarjeta de crédito que pagaron, cada cheque de alquiler que cubrieron. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Ashley publica todo en las redes sociales. Bolso nuevo, viaje de fin de semana, cena agradable. Probablemente pueda reconstruir una cronología. Hazlo. ¿Y Lauren? La expresión de Sara se suavizó ligeramente. Prepárate emocionalmente. Los tribunales de familia pueden ponerse feos. Van a decir cosas diseñadas para herirte. Tus padres testificarán sobre lo difícil que eras de niña, lo ingrata que has sido. Tu hermana probablemente se pintará a sí misma como una víctima de tu éxito. Tienes que estar preparada para eso. Asentí, pero mis manos temblaban cuando salí de su oficina. Esa noche, me senté en mi sala de estar con mi portátil y revisé las cuentas de redes sociales de Ashley. 5 años de publicaciones documentando un estilo de vida que nunca podría haberme permitido. Bolsos de diseñador, viajes de fin de semana a San Diego y Las Vegas, almuerzos caros en restaurantes de moda, entradas para conciertos, ropa nueva para cada temporada. Y entremezclados con el materialismo había pies de fotos sobre la lucha, sobre encontrarse a sí misma, sobre lo difícil que era la vida cuando tu familia no te entendía. La disonancia cognitiva era asombrosa. Creé una hoja de cálculo, fechas, artículos, costos estimados basados en los precios de venta al público. Para cuando terminé, había documentado aproximadamente $60,000 en apoyo parental que Ashley había recibido en 5 años. Mientras tanto, mis padres no me habían dado absolutamente nada durante el mismo periodo. Ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni para emergencias. Se acercaba la fecha del juicio. Me tomé el día libre en el trabajo, vistiéndome con el atuendo más profesional que tenía. Pantalones negros, un blazer azul marino y zapatos planos sencillos. Sara se reunió conmigo fuera del juzgado a las 8:30 de la mañana, recuerda, dijo mientras pasábamos por los detectores de metales. Mantén la calma. Responde a las preguntas directa y honestamente. No dejes que te provoquen respuestas emocionales. Los hechos están de tu lado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes con paneles de madera e iluminación fluorescente que le daba a todo un aspecto ligeramente enfermizo. Mis padres estaban sentados a un lado con su abogado, un hombre de pelo plateado con un traje caro. Ashley se sentó detrás de ellos con un vestido que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada jueza Miller. Revisó los documentos del caso con una expresión neutral mientras esperábamos en un tenso silencio. Finalmente, levantó la vista. Esta es una petición de compensación financiera o derechos de propiedad basada en la inversión de los padres en la crianza de los hijos. Los demandantes alegan un contrato implícito. Procedamos con las declaraciones de apertura. El abogado de mis padres se puso de pie. Su presentación fue fluida, practicada, diseñada para tocar la fibra sensible. Habló de sacrificio y deber, de padres que habían dedicado años a criar a 2 hijas, de expectativas razonables de gratitud y reciprocidad. Presentó a mis padres como heridos y traicionados, su generosidad arrojada a sus caras por una hija ingrata que se negaba a ayudar a su hermana en apuros. Luego se levantó Sara, su declaración de apertura fue fáctica y precisa. Esbozó mi historial laboral, mi independencia financiera y la disparidad documentada en el apoyo parental entre Ashley y yo. No lo presentó como una historia lacrimógena, sino como una cronología de hechos que hablaban por sí mismos. El testimonio comenzó con mi padre. Se sentó en el banquillo de los testigos con aspecto digno y dolido. La imagen perfecta de un padre decepcionado. El abogado de mis padres lo guió a través de una serie de preguntas sobre la crianza de 2 hijas, la provisión de nuestras necesidades, asegurándose de que tuviéramos oportunidades para tener éxito. ¿Trató a ambas hijas por igual?, preguntó el abogado. Las tratamos según sus necesidades, respondió mi padre. Lauren siempre fue muy independiente. No necesitaba tanta orientación.
Ashley requería más apoyo porque todavía estaba encontrando su camino. Y cuando Lauren compró una casa, ¿cuál fue su reacción? Estábamos orgullosos de su logro, pero también esperábamos que reconociera su buena fortuna y ayudara a su hermana, que no ha tenido las mismas ventajas. Sarah se levantó para el contrainterrogatorio. Señor, usted afirmó que Lauren no necesitaba tanta orientación. ¿Tampoco recibió tanto apoyo financiero? Mi padre se movió. Apoyamos a nuestras dos hijas apropiadamente. Pagó la educación universitaria de Lauren. Ella eligió asistir a la universidad comunitaria. Nos ofrecimos a ayudar con los costos universitarios si hubiera aplicado. Pero si pagó la educación universitaria de Ashley, matrícula completa, alojamiento y comida. Ashley asistió a una institución de 4 años. Sí. Durante 3 matrículas separadas, ya que se retiró 2 veces y se volvió a matricular. ¿Es eso correcto? La mandíbula de mi padre se tensó. Estaba encontrando su dirección. Y cada vez que se retiraba, ¿recibían algún reembolso de la matrícula que habían pagado? No. Pero eso no es relevante. Yo diría que es muy relevante para la cuestión de la igualdad de trato. ¿Cuánto gastaron en la educación universitaria intentada de Ashley durante 6 años? No tengo cifras exactas. Sarah sacó un documento. Según los registros universitarios y sus propias declaraciones financieras proporcionadas en el descubrimiento, aproximadamente $120,000. ¿Es eso exacto? Aproximadamente, sí. ¿Y cuánto contribuyeron a la educación universitaria comunitaria de Lauren? El silencio se prolongó lo suficiente como para ser incómodo. Finalmente, mi padre dijo, Lauren era financieramente independiente. No pidió ayuda porque ustedes le habían dicho que pidiera préstamos, ¿verdad? La animamos a ser autosuficiente. Le compraron un coche a Ashley cuando cumplió 16 años. Le dimos un vehículo usado. Sí. ¿Y a Lauren? Lauren compró su propio vehículo porque ustedes le dijeron que ahorrara para uno, ¿correcto? Mi padre no respondió. Sarah dejó que el silencio se prolongara antes de continuar. En los últimos 5 años, ¿han pagado alguna de las facturas de la tarjeta de crédito de Ashley? La hemos ayudado en periodos difíciles. ¿Cuánto aproximadamente? No llevo la cuenta de cada dólar gastado en mis hijas. Sus extractos bancarios muestran transferencias por un total aproximado de $40,000 a Ashley en 5 años. ¿Le suena exacto? El rostro de mi padre se había puesto rojo. Ayudamos a nuestras hijas cuando lo necesitan. ¿Cuánto le han transferido a Lauren durante el mismo periodo? Lauren tiene un trabajo estable. No necesita ayuda financiera. Entonces, para resumir, gastaron $120,000 en la educación de Ashley, que ella no completó. Han transferido aproximadamente $40,000 para cubrir sus deudas y gastos en 5 años. Le compraron un vehículo. Mientras tanto, contribuyeron con $0 a la educación de Lauren, $0 a sus gastos de manutención y no le compraron un vehículo. Y ahora están demandando a Lauren por una compensación basada en su inversión en su crianza. ¿Es ese un resumen exacto? Está tergiversando los hechos, dijo mi padre. Criamos a nuestras 2 hijas. Proveímos para ambas hasta que cumplieron 18 años. Sí. Después de eso, proveyeron sustancialmente para una hija mientras le decían a la otra que fuera independiente. No más preguntas. Mi madre testificó a continuación. Su presentación fue más emocional, hablando del amor de una madre y del dolor de ver a tus hijos divididos. Lloró al describir cómo me había negado a ayudar a Ashley, cómo le había dado la espalda a la familia cuando más me necesitaban. El contrainterrogatorio de Sarah fue igualmente preciso. Llevó a mi madre a través de cada instancia de trato diferencial, cada cumpleaños en el que los regalos de Ashley superaban con creces los míos, cada vacación familiar de la que había sido excluida porque estaba trabajando. ¿Alguna vez se ofrecieron a contribuir con el pago inicial de la casa de Lauren? Preguntó Sarah. Asumimos que lo tenía cubierto, respondió mi madre. Siempre ha sido tan capaz. ¿Se ofrecieron a contribuir con los gastos de manutención de Ashley?
Ashley necesitaba ayuda. ¿Por qué necesitar ayuda da derecho a alguien a más apoyo que alguien que trabaja duro para evitar necesitar ayuda? Así no funciona la familia, dijo mi madre, con lágrimas corriendo por su rostro. Ayudas a las personas que están luchando. Y cuando Lauren estaba luchando, trabajando en 2 empleos, comiendo comida barata, conduciendo un coche poco fiable, ¿dónde estaba la ayuda familiar entonces? Mi madre no tuvo respuesta. Las lágrimas continuaron, pero descubrí que no sentía nada, solo una certeza fría y clara de que estaba viendo una actuación diseñada para manipular la simpatía. Luego, Ashley subió al estrado. Llevaba su victimismo como una armadura, describiendo lo difícil que había sido su vida, como siempre había luchado a mi sombra, como nuestros padres habían sido más duros con ella porque yo había establecido un estándar imposiblemente alto. Lauren dejó claro que se creía mejor que yo, dijo Ashley. Juzgaba mis decisiones, me menospreciaba por necesitar ayuda. Cuando compró esa casa, pensé que tal vez finalmente estaría dispuesta a apoyar a la familia, pero en cambio me lo restregó en la cara. ¿Qué pensó que pasaría cuando Lauren comprara la casa?, preguntó el abogado de mis padres. Pensé que podría dejarme quedarme allí mientras resolvía mis cosas, solo por un tiempo hasta que encontrara un trabajo y me estabilizara. ¿Pero se negó? Dijo cosas horribles sobre cómo nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses. Sobre cómo era irresponsable. Me humilló delante de nuestros padres. El contrainterrogatorio de Sarah fue brutal en su simplicidad. ¿Cuántos trabajos ha mantenido por más de 1 año? Ashley dudó. He tenido varios puestos. Por favor, responda a la pregunta. ¿Cuántos trabajos ha mantenido por más de 12 meses consecutivos? No lo sé exactamente, algunos. Según su propio currículum proporcionado en el descubrimiento, ha tenido 9 trabajos en 6 años. La permanencia más larga fue de 8 meses. ¿Es eso correcto? La cara de Ashley se sonrojó. Algunos trabajos no eran el adecuado. Estaba encontrando mi camino. ¿Cuánto paga actualmente de alquiler? Me estoy quedando con mis padres ahora mismo. ¿Por cuánto tiempo? Unos 8 meses. ¿Y antes de eso? Tuve un apartamento por un tiempo. Durante 6 meses antes de ser desalojada por falta de pago del alquiler, que luego sus padres pagaron. ¿Correcto? Tuve algunas dificultades financieras. ¿Alguna vez ha pagado su propio alquiler de manera consistente durante más de 1 año? Es caro vivir en la ciudad. Lauren se las arregla para pagar su alquiler y ahora su hipoteca. ¿Cuál es la diferencia? Está dispuesta a sacrificar todo por dinero, espetó Ashley. No tiene vida, ni alegría. Solo trabaja y ahorra y juzga a todos los demás. Le pediste a Lauren si podías vivir en su casa. Mis padres sugirieron que sería un buen arreglo. ¿Te ofreciste a pagar el alquiler a precio de mercado? Sugirieron $300 al mes. La hipoteca es de $1,500 más servicios públicos y otros gastos. Estabas ofreciendo pagar el 20% del costo mensual mientras ocupabas el 33% del espacio. ¿Consideraste eso justo? Soy su hermana. La familia ayuda a la familia. ¿Ayudaste a Lauren cuando trabajaba en 2 empleos y comía comida barata para ahorrar dinero? Estaba en la escuela. Lauren también estaba en la escuela mientras trabajaba en 2 empleos. ¿Te ofreciste a ayudarla a estudiar, a cubrir un turno para que pudiera dormir, a contribuir en algo a su éxito? Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas. Estaba lidiando con mis propios desafíos. No más preguntas. Luego fue mi turno. Caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo como si me moviera a través del agua. Todo lento y surrealista. Sarah me guió a través de mi testimonio con cuidado, estableciendo mi historial laboral, mis patrones de ahorro, mi completa independencia financiera desde los 18 años. ¿Alguna vez sus padres se ofrecieron a ayudar con la matrícula de su universidad? Preguntó Sarah. No, me dijeron que pidiera préstamos si los necesitaba. ¿Se ofrecieron a ayudar con un coche? No, me dijeron que ahorrara y comprara uno yo misma. ¿Se ofrecieron a ayudar con el pago inicial de su casa? No, no sabían que estaba comprando una casa hasta después de que ya había hecho la oferta.
¿Cuánto dinero ha recibido de sus padres desde que cumplió 18 años? Lo pensé con cuidado. Unos $500 en total. Un cheque de $100 por mi 21 cumpleaños, un cheque de $100 por mi 25 cumpleaños y $300 en varias navidades en tarjetas de regalo para Target y tiendas de comestibles. Y durante ese mismo periodo, ¿cuánto le dieron a su hermana? Basado en publicaciones en redes sociales, transferencias bancarias que han mencionado y declaraciones directas que han hecho, estimo aproximadamente $160,000. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La jueza Miller levantó la vista de sus notas. Esa es una diferencia sustancial, dijo Sarah. ¿Alguna vez cuestionó por qué la trataban de manera diferente? Muchas veces. Me dijeron que Ashley necesitaba más ayuda y que yo era capaz de cuidarme sola. ¿Cómo la hizo sentir eso? Como si mi trabajo duro estuviera siendo castigado, como si luchar y fracasar fuera recompensado mientras que tener éxito de forma independiente se diera por sentado. El abogado de mis padres se levantó para el contrainterrogatorio. Su estrategia era pintarme como amargada y egoísta, alguien que llevaba la cuenta y se negaba a entender que las familias tienen diferentes necesidades en diferentes momentos. ¿Ama a su hermana?, preguntó. Ya no lo sé, respondí honestamente. Amo la idea de tener una hermana, pero la persona en la que Ashley se ha convertido, alguien que espera que todos los demás financien su estilo de vida sin contribuir en nada, que ve mi trabajo duro como algo que le estoy haciendo a ella en lugar de para mí. No sé si amo a esa persona. Eso es muy duro. ¿Es muy honesto? Sus padres la mantuvieron durante 18 años. ¿No cree que les debe algo? Cumplieron con su obligación legal como padres. No les debo un reembolso por elegir tener hijos. Incluso después de todo lo que sacrificaron por usted. ¿Qué sacrificaron? Por favor, sea específico. Porque desde donde estoy sentada, se sacrificaron por Ashley mientras me decían que me sacrificara por mí misma. Intentó varios ángulos más, pero me negué a caer en respuestas emocionales. Me apegué a los hechos, a las cronologías, a las disparidades documentadas en el tratamiento. Cuando finalmente bajé del estrado de los testigos, me sentí agotada pero con la mente clara. Sarah llamó a Jessica como testigo de carácter. Jessica testificó sobre trabajar a mi lado durante 5 años, sobre mi dedicación y ética de trabajo, sobre las innumerables veces que había mencionado ahorrar para una casa y los sacrificios que había hecho para lograr ese objetivo. ¿Alguna vez mencionó que sus padres la ayudaran?, preguntó Sarah. Nunca. Hablaba de ellos, pero siempre en términos de lo que estaban haciendo por su hermana. Tuve la impresión de que había renunciado a esperar algo de ellos años atrás. Michael, mi antiguo gerente de la tienda de comestibles, testificó sobre haberme empleado desde los 16 hasta los 22 años. Describió a una adolescente que nunca faltaba por enfermedad, que tomaba cada turno extra ofrecido, que ahorraba sus cheques de pago con una determinación enfocada. Le ofrecí ascenderla a subgerente cuando tenía 19 años, dijo. Lo rechazó porque las horas habrían entrado en conflicto con sus clases de la universidad comunitaria. Ese es el tipo de persona que es Lauren. Piensa a largo plazo, toma decisiones difíciles, no toma atajos. Carol, mi supervisora actual, testificó sobre mi desempeño en el almacén. No fue efusiva. Ese no era su estilo. Pero su evaluación clínica de mis capacidades y fiabilidad tuvo peso. Lauren es la persona a la que llamo cuando algo crítico necesita ser manejado correctamente, dijo Carol. No pone excusas. No culpa a los demás. Resuelve problemas. Eso es raro. Los testimonios pintaron un cuadro claro. Una mujer que había trabajado incansablemente durante 13 años, ahorrado agresivamente y logrado su objetivo a través de pura determinación. Por otro lado, el cuadro era igualmente claro. Padres que habían permitido todo a una hija mientras exigían independencia de la otra, ahora intentando reclamar retroactivamente una compensación por deberes parentales básicos. La jueza Miller pidió las declaraciones finales. El abogado de mis padres hizo un llamamiento emocional sobre las obligaciones familiares y las expectativas razonables que los padres deberían tener después de décadas de sacrificio.
Sara contraatacó con hechos y cronologías, demostrando más allá de toda duda que yo había comprado mi casa enteramente con mis propios ingresos mientras mis padres habían proporcionado un apoyo sustancialmente mayor a mi hermana. Los demandantes reclaman un contrato implícito, concluyó Sara. Pero no hubo contrato, implícito o de otro tipo. Solo hubo un patrón de tratamiento diferencial donde a una hija se le dio toda ventaja mientras que a la otra se le dijo que se las arreglara sola. Lauren se las arregló sola. Tuvo éxito a través del trabajo duro y el sacrificio. Ahora sus padres quieren castigar ese éxito obligándola a subsidiar la continua dependencia de su hermana. Este tribunal no debería recompensar esa manipulación. La jueza Miller tomó un breve receso. Nos sentamos en la sala del tribunal durante 30 minutos mientras ella revisaba los documentos del caso en su despacho. Conté las baldosas del techo, tratando de no pensar en la posibilidad de perder la casa por la que había trabajado 13 años. Cuando la jueza Miller regresó, su expresión era indescifrable. He revisado los testimonios y documentos, comenzó. Este caso presenta cuestiones sobre obligaciones familiares, contratos implícitos y hasta qué punto los hijos adultos deben a sus padres una compensación por los gastos de crianza. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, no encuentro ninguna base legal para las reclamaciones de los demandantes, continuó la jueza Miller, su voz firme y autoritaria en la silenciosa sala del tribunal. Los demandantes argumentan que proporcionaron un apoyo sustancial durante la infancia de la demandada y, por lo tanto, merecen una compensación o derechos de propiedad. Sin embargo, proporcionar las necesidades básicas para un hijo menor de edad es una obligación legal, no un contrato que crea una deuda futura. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta. Los ojos de la jueza se dirigieron hacia ella antes de volver a los documentos. Además, la evidencia presentada demuestra un claro patrón de trato dispar entre las dos hijas. Los demandantes proporcionaron aproximadamente $160,000 en apoyo a su hija menor, Ashley, después de que alcanzó la edad adulta. Mientras que proporcionaron aproximadamente $500 a su hija mayor, Lauren, durante el mismo periodo. Los demandantes no pueden afirmar que hicieron inversiones iguales en ambos hijos cuando la evidencia financiera demuestra lo contrario. El abogado de mi padre se puso de pie. Su señoría, la inversión en los años de la infancia. Consejero, he escuchado sus argumentos. Los años de la infancia no están en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es si la demandada debe a sus padres una compensación o derechos de propiedad basados en esa infancia. La ley es clara. No los debe. Los padres eligen tener hijos. Los hijos no eligen nacer. El deber fluye en una dirección. La jueza Miller miró directamente a mis padres. Lo que más me preocupa de este caso es la aparente motivación. La demandada trabajó en 2 empleos desde los 15 años. Se pagó la universidad mientras trabajaba a tiempo completo. Ahorró agresivamente y se sacrificó considerablemente para comprar su casa. En lugar de celebrar este logro, los demandantes presentaron una demanda a las pocas semanas de la compra, buscando transferir el beneficio a la hija menor, que ha recibido un apoyo parental sustancialmente mayor y ha demostrado menos responsabilidad financiera. La cara de Ashley se había puesto pálida. Mi madre lloraba de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían diferentes, de pánico en lugar de teatrales. La evidencia muestra que la demandada compró su casa enteramente con fondos que ganó y ahorró de forma independiente. No hay base legal para la reclamación de los demandantes de un contrato implícito o una compensación debida. Además, encuentro que el momento y la motivación de esta demanda son preocupantes. Parece diseñada no para recuperar pérdidas genuinas, sino para manipular a la demandada para que apoye a su hermana adulta indefinidamente. La jueza Miller levantó su mazo. El caso se desestima con prejuicio. La demandada no debe nada a los demandantes. Además, concedo las costas legales a la demandada. Los demandantes reembolsarán los honorarios de su abogado y los costos del tribunal en un plazo de 60 días. El mazo cayó con un golpe seco que resonó en la sala del tribunal. Me quedé helada, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. Sara me tocó el brazo suavemente. Ganamos. Se acabó. El abogado de mis padres ya estaba recogiendo sus papeles, su expresión profesionalmente neutral,
pero sus movimientos tensos con frustración reprimida. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula apretada. Mi madre continuaba llorando, pero ahora me miraba con algo que podría haber sido conmoción o podría haber sido rabia. No podía decir cuál. Ashley se levantó bruscamente y salió de la sala del tribunal, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo de baldosas. El sonido pareció romper el hechizo. La gente comenzó a moverse, a recoger sus pertenencias, a prepararse para irse. Mis padres se acercaron con su abogado detrás. Por un momento, pensé que podrían disculparse, tal vez reconocer lo que habían hecho, tal vez mostrar algún reconocimiento de cómo habían intentado robar la única cosa por la que había trabajado toda mi vida adulta. En cambio, mi padre dijo, «Has destruido a esta familia». Las palabras eran tan absurdas que casi me reí. ¿Yo destruí a la familia? Ustedes me demandaron por comprar una casa con mi propio dinero. Te negaste a ayudar a tu hermana, dijo mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo. Elegiste la propiedad por encima de la familia. Me elegí a mí misma, corregí. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma, y no pudieron soportarlo. Te criamos mejor que esto, dijo mi padre. Me criaron para ser independiente y autosuficiente. Eso es exactamente lo que soy. Simplemente no les gustó cuando tuve éxito sin necesitarlos. Sara se adelantó. Esta conversación ha terminado. Por favor, dirijan cualquier comunicación futura a través de mi oficina. Mis padres se fueron sin decir otra palabra. Su abogado se detuvo lo suficiente para darle a Sara una tarjeta de visita, probablemente para coordinar el pago de los honorarios legales, y luego lo siguió. Me quedé en la sala del tribunal vacía, escuchando el silencio. Sara estaba tomando notas, probablemente documentando detalles que necesitaría para sus archivos. Un alguacil estaba enderezando sillas. Actividades ordinarias en un espacio donde todo mi futuro acababa de decidirse. ¿Estás bien?, preguntó Sara, levantando la vista de su bloc de notas. Todavía no lo sé. Pregúntame mañana. Ella sonrió. ¿Justo? Deberías saberlo. Esa fue una de las desestimaciones más claras que he visto. La jueza Miller no estaba impresionada con el caso de tus padres. Lo de concederte los honorarios del abogado. Eso es inusual. Quería enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Que las demandas manipuladoras tienen consecuencias. Tus padres tendrán que pagar aproximadamente $8,000 en honorarios legales. No es una fortuna, pero es suficiente para doler, y es de dominio público. Cualquiera que busque sus nombres verá que demandaron a su hija y perdieron. Salimos juntas a la brillante tarde de Phoenix. El calor golpeó como una pared física después del aire acondicionado del juzgado. Entrecerré los ojos contra la luz del sol, buscando a tientas en mi bolso las gafas de sol. Ve a casa, aconsejó Sara. Tómate el resto del día libre. Procesa todo. Mañana podrás empezar a seguir adelante. Conduje a casa por calles familiares, pasando por el almacén donde trabajaba, la tienda de comestibles donde había pasado innumerables horas de adolescencia, el campus de la universidad comunitaria donde había hecho malabares con las clases y el empleo. Cada punto de referencia era un marcador del viaje que me había llevado a este momento. Cuando entré en mi entrada, me senté en el coche por un largo momento, solo mirando la casa. Mi casa. Legalmente, innegablemente, permanentemente mía. Nadie podía quitármela. Ninguna demanda, ninguna manipulación, ninguna obligación familiar podía despojarme de lo que había ganado. Entré y me paré en la sala de estar, el mismo espacio donde me había parado el día de la mudanza, sintiendo tal logro. Ahora, ese sentimiento se complicaba con alivio, agotamiento y una extraña especie de duelo. Había ganado. Pero ganar significaba aceptar que mis padres realmente habían intentado quitarme mi casa, que mi hermana había apoyado su esfuerzo, que la familia que una vez esperé que algún día reconociera mis logros, en cambio, había intentado castigarme por ellos. Mi teléfono vibró. Jessica. ¿Cómo fue? La llamé en lugar de enviarle un mensaje. Respondió de inmediato. Cuéntamelo todo, exigió. Le conté el juicio,
los testimonios, la desestimación de la jueza Miller. Jessica gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. «Lo sabía. Te dije que no tenían caso. Dios, ojalá hubiera podido ver las caras de tus padres». Mi madre lloró durante la mayor parte. Mi padre parecía que quería romper algo. Ashley se fue antes de que la jueza terminara de hablar. «Bien. Deberían estar avergonzados. ¿Demandar a tu propia hija por comprar una casa? Eso es psicótico». Hablamos otros 20 minutos. Jessica se ofreció a traer la cena, pero me negué. Necesitaba tiempo a solas para procesar todo. Después de colgar, deambulé por mi casa, familiarizándome de nuevo con el espacio que casi me habían quitado. El dormitorio de invitados donde había instalado una oficina en casa. El dormitorio principal con el baño adjunto que me había convencido de la casa durante la primera visita. La cocina con sus encimeras anticuadas que planeaba reemplazar eventualmente cuando ahorrara suficiente dinero extra. El patio trasero con su pequeño patio y su paisaje desértico. Mío. Todo mío. En las semanas siguientes, la vida se instaló en una nueva normalidad. El trabajo continuó con sus ritmos habituales de envíos y gestión de inventario. Cené con Jessica 2 veces, una en un restaurante tailandés y otra en su apartamento, donde preparó un elaborado plato de pasta y bebimos demasiado vino. Reemplacé el grifo de la cocina que había estado goteando desde que me mudé. Planté flores nativas en el patio trasero y las vi luchar brevemente antes de adaptarse al calor del desierto. Mis padres no me contactaron. Tampoco lo hizo Ashley. El silencio era absoluto, como si me hubieran borrado de sus vidas en el momento en que la jueza desestimó su caso. A veces me preguntaba qué le decían a la gente sobre mí. Probablemente alguna versión de los hechos donde yo era la villana, la hija ingrata que había abandonado a la familia en busca de ambiciones egoístas. Luego, 6 semanas después del juicio, recibí una llamada de Michael, mi antiguo gerente de la tienda de comestibles. No había hablado con él desde el juicio, aunque ocasionalmente intercambiábamos breves saludos cuando me lo encontraba por la ciudad. «Lauren, pensé que deberías saber algo», dijo después de que nos saludamos. «Me encontré con tu madre en el centro comercial ayer. Estaba con una amiga y las oí hablar de ti». Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Le estaba contando a esta mujer cómo su hija ingrata había demandado a la familia, causado todo tipo de problemas, se negó a ayudar a su hermana en apuros. Hizo que pareciera que tú fuiste la que presentó la demanda. Cerré los ojos. Por supuesto. Reescribir la historia, desviar la culpa, hacerse la víctima. ¿Qué hiciste? Me acerqué y la corregí. Le dije a su amiga la verdad, que ella y tu padre te habían demandado, que yo había testificado en el juicio, que la jueza desestimó el caso y les hizo pagar tus honorarios legales. Tu madre intentó discutir, pero yo solo repetí los hechos. Finalmente, se fue. Gracias por eso. Está diciendo a la gente que eres mentalmente inestable, continuó Michael. Que siempre has tenido problemas, que intentaron ayudar, pero que te negaste al tratamiento. Pensé que deberías saber que está difundiendo esa narrativa. Después de colgar, me senté en mi sofá, sintiendo una ira familiar encenderse en mi pecho. No era suficiente que hubieran intentado quitarme mi casa. Ahora estaban tratando de quitarme mi reputación, difundiendo mentiras a cualquiera que quisiera escuchar, pintándose a sí mismos como padres preocupados lidiando con una hija con problemas en lugar de lo que realmente eran, personas manipuladoras que habían intentado robar a su hija a través de la intimidación legal. Llamé a Sara. ¿Pueden hacer esto? ¿Mentir sobre mí públicamente? Técnicamente, podrías iniciar un caso de difamación si puedes probar los daños. Pero honestamente, déjalos hablar. Cualquiera que importe ya sabe la verdad. El registro judicial es público. Su demanda y su desestimación son hechos documentados. Déjalos decir sus mentiras. El tiempo revelará la verdad. Probablemente tenía razón. Pero la ira no se disipó. Había trabajado tan duro, sacrificado tanto, y ahora mis padres estaban tratando de destruir mi carácter porque no habían logrado destruir mi independencia. Entonces, una semana después, sucedió algo inesperado.
Recibí un mensaje a través de las redes sociales de una prima con la que no había hablado en años, una mujer llamada Megan que vivía en Tucson. Habíamos sido cercanas de niñas, pero nos distanciamos de adultas. Hola, Lauren. Me enteré de lo que pasó con tus padres y la demanda. Quería que supieras que no me sorprende. Intentaron hacer algo similar con mi hermano hace años. Él les pidió dinero prestado para la reparación de un coche y lo usaron en su contra durante 5 años, afirmando que les debía todo tipo de compensación adicional. Finalmente los cortamos por completo. Lamento que te hayan hecho pasar por eso. Merecías algo mejor. Miré el mensaje. Mis padres habían hecho esto antes a otros miembros de la familia. Respondí pidiendo más detalles. Megan me llamó esa noche. Es su patrón, explicó. Ayudan a alguien y luego usan esa ayuda como palanca para controlar. Cuando la persona se resiste, toman represalias. Mi hermano finalmente les dijo que se quedaran con su dinero y dejó de atender sus llamadas. Le dijeron a toda la familia que era inestable e ingrato. ¿Te suena familiar? Muy familiar. La cuestión es que la mayoría de la gente finalmente se da cuenta. Mis padres lo hicieron. Otros parientes también. Tus padres han quemado muchos puentes a lo largo de los años. Hay una razón por la que solo los vemos en las principales festividades. E incluso entonces, la gente mantiene la distancia. Hablamos durante más de 1 hora. Megan compartió historias sobre la dinámica familiar que yo era demasiado joven para entender en ese momento. Instancias de mis padres ofreciendo ayuda solo para luego exigir un reembolso excesivo. Discusiones en reuniones familiares donde se hacían las víctimas mientras claramente eran los agresores. Un patrón de manipulación que se remontaba a décadas. ¿Por qué nadie me advirtió?, pregunté. ¿Nos hubieras creído? Lo estabas viviendo. Tenías que verlo por ti misma. Megan hizo una pausa. Pero ahora que lo has hecho, probablemente notarás que otras personas los evitan. Presta atención en el próximo evento familiar. Observa quién mantiene las conversaciones cortas y superficiales. Pensé en el Día de Acción de Gracias del año anterior, como varios parientes habían mantenido una pequeña charla educada con mis padres antes de pasar rápidamente a otras conversaciones. En ese momento, había asumido que simplemente estaban ocupados. Ahora, me preguntaba si estaban limitando estratégicamente la exposición. El próximo gran evento familiar era la fiesta del 85 cumpleaños de mi abuela a finales de noviembre. Se celebró en un restaurante en Scottsdale organizado por mi tía Susan. Casi no fui, esperando que fuera incómodo dada la demanda, pero mi abuela siempre había sido amable conmigo a su manera distante, y quería verla. Llegué deliberadamente tarde, esperando evitar una interacción prolongada con mis padres. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando entré en el comedor privado. Mi abuela estaba sentada a la cabecera de una larga mesa rodeada de hijos, nietos y bisnietos que abarcaban 4 generaciones. Mis padres estaban allí, por supuesto, sentados cerca de mi abuela con Ashley a su lado. Cuando me vieron entrar, la cara de mi madre se tensó. Mi padre miró hacia otro lado. Ashley me miró con hostilidad no disimulada. Me dirigí a mi abuela, dándole un suave abrazo y mis felicitaciones de cumpleaños. Ella me dio una palmadita en la mano distraídamente, ya distraída por un bisnieto que se subía a su regazo. Luego encontré un asiento en el extremo de la mesa entre Megan y otro primo llamado Kevin. Valiente por venir, murmuró Megan. Es el cumpleaños de mi abuela. No voy a dejar que me alejen. Durante la cena, estuve hiperconsciente de la presencia de mis padres. Hicieron un espectáculo de ser atentos con Ashley, riéndose de sus chistes, incluyéndola en cada conversación. El mensaje era claro: mira lo que te estás perdiendo por negarte a seguir las reglas. Pero también noté lo que Megan había mencionado. Otros parientes mantenían sus interacciones con mis padres breves y superficiales. Mi tío Robert, que siempre había sido amistoso con mi padre, apenas le habló. Mi tía Susan fue educada pero distante. Incluso mi abuela parecía menos comprometida cuando mi madre intentaba monopolizar su atención. Después de la cena, mientras la gente tomaba café y pastel, mi tía Susan se me acercó. Me enteré de la demanda, dijo en voz baja.
Lamento que te hayan hecho pasar por eso. Tu tío y yo hablamos de contactarte, pero no estábamos seguros de si querías la participación de la familia. Ya se acabó. La jueza lo desestimó. Bien. Tus padres siempre han sido. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Desafiantes. Tienen buenas intenciones, pero tienen dificultades para respetar los límites. Era una forma diplomática de decir que eran manipuladores y controladores. Aprecié el sentimiento, incluso si el lenguaje estaba suavizado. Mientras la fiesta terminaba y la gente comenzaba a irse, mi madre me acorraló cerca del guardarropa. Espero que estés feliz, dijo, con la voz tensa. Has puesto a toda la familia en nuestra contra. Yo no puse a nadie en su contra. Simplemente dejé de permitir que me controlaran. Intentamos ayudarte a entender la responsabilidad familiar. Intentaron robar mi casa y dársela a Ashley. Eso no es responsabilidad familiar. Eso es explotación. Todo siempre fue tan fácil para ti, continuó mi madre como si no hubiera hablado. Sacabas buenas notas sin esforzarte. Encontrabas trabajos fácilmente. Ahorrabas dinero sin dificultad. No entiendes cómo es para las personas que necesitan más apoyo. La historia revisionista era impresionante. ¿Fácil? Mamá, trabajé 80 horas a la semana durante años. Comí ramen para cenar para poder ahorrar $20 extra. Conduje un coche que se averiaba constantemente porque no podía permitirme nada mejor. Nada de eso fue fácil. Simplemente no me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles. Eres tan sentenciosa, dijo. Como siempre, menospreciando a todos los que no cumplen con tus estándares imposibles. Mis estándares son trabajar por lo que quieres y no esperar que otros financien tu estilo de vida. Eso no es imposible. Eso es la edad adulta básica. Mi padre apareció, poniendo una mano en el hombro de mi madre. Deberíamos irnos. No tiene sentido hablar con ella. Se fueron sin despedirse de nadie, con Ashley siguiéndolos. Los miembros restantes de la familia los vieron irse con expresiones que iban desde el alivio hasta la resignación. Megan se paró a mi lado. ¿Ves a lo que me refiero? Queman puentes y luego se preguntan por qué la gente los evita. En los meses que siguieron, la distancia entre mis padres y yo se hizo permanente. Me enteré por parientes que continuaron contando su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. Pero el registro judicial era público y suficiente gente sabía la verdad como para que su narrativa ganara poca tracción. Ashley publicó comentarios vagos en las redes sociales sobre la traición y la lealtad familiar. Bloqueé sus cuentas y seguí adelante. Algunas relaciones, me di cuenta, no valían la pena salvar. Mientras tanto, mi vida continuó mejorando. Recibí un ascenso en el trabajo, un aumento de sueldo que me permitió empezar a ahorrar para la renovación de la cocina que quería. Adopté un perro rescatado, un mestizo de tamaño mediano llamado Cooper, que amaba el patio trasero y dormía en mi cama todas las noches. Jessica y yo hicimos un viaje de fin de semana a Sedona, mis primeras vacaciones en 5 años. La casa se convirtió en más que un logro. Se convirtió en un hogar. Pinté el dormitorio de invitados de un cálido verde salvia. Colgué fotografías y obras de arte en las paredes. Aprendí a cocinar comidas complicadas en mi cocina, ya no subsistiendo con opciones baratas y rápidas. Organicé una pequeña cena para Jessica, Carol y algunos otros compañeros de trabajo y sentí un orgullo genuino al mostrarles el espacio que había creado. Ocasionalmente, pensaba en mis padres y mi hermana. Me preguntaba si habían aprendido algo de la demanda o si continuaban con su patrón de permisividad y manipulación. Me preguntaba si Ashley alguna vez desarrollaría la independencia que necesitaba o si pasaría su vida buscando a alguien que financiara su existencia. Pero sobre todo me concentré en mi propio futuro. Ahora tenía 29 años, con una casa que era mía, un trabajo en el que era buena y amistades que me sostenían. Había aprendido a establecer límites y a hacerlos cumplir. Había aprendido que la familia no era una excusa para la explotación. Había aprendido que trabajar duro y tener éxito no me hacía egoísta. Me hacía capaz. Una tarde, casi un año después del juicio, me senté en mi patio trasero con Cooper acurrucado a mis pies.
El atardecer del desierto pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa. Mi casa se erigía sólida detrás de mí, ya no amenazada por demandas o manipulación familiar. Había pagado la hipoteca un poco antes de lo previsto. La renovación de la cocina estaba planeada para la próxima primavera. Pensé en la chica que había sido a los 15 años, trabajando en su primer empleo en un restaurante de comida rápida y soñando con la independencia. Estaría orgullosa de donde había terminado. No solo por la casa o el trabajo o la estabilidad financiera, sino por la fuerza para enfrentarme a las personas que intentaron quitarme lo que había ganado. Mis padres nunca se disculparon. A los 6 meses del juicio, su relación con la mayor parte de la familia extendida se había deteriorado aún más. Los parientes dejaron de invitarlos a eventos después de que causaran una escena en la boda de otro primo, criticando el gasto y haciendo comentarios mordaces sobre los miembros de la familia que se negaban a ayudarse mutuamente. Mi tío Robert finalmente les dijo directamente que su patrón de manipulación había agotado la paciencia de todos. Dejaron de asistir a las reuniones familiares después de eso, aislándose efectivamente a través de su propio comportamiento. Ashley se mudó con un novio que duró 4 meses antes de darse cuenta de que ella esperaba que él financiara todo su estilo de vida. Después de que él se fue, volvió a mudarse con mis padres, donde permaneció, todavía buscando a alguien que la mantuviera sin contribuir en nada. Los tres crearon su propia pequeña burbuja de resentimiento, convencidos de que el mundo estaba en su contra, sin reconocer nunca que sus problemas eran de su propia creación. Me paré en mi patio trasero esa noche, viendo el atardecer del desierto pintar el cielo, y me di cuenta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No porque la venganza hubiera sido dulce, aunque la desestimación del juez había traído una feroz satisfacción, sino porque había protegido lo que había construido a través de años de sacrificio y determinación. La demanda había sido su último intento de quitarme algo, y me había negado a dejarlos. Esa negativa me había costado una familia, pero había preservado algo más importante, mi autoestima, mi independencia y el futuro que tanto me había costado crear. Algunas batallas te eligen. Y cuando lo hacen, la única opción es luchar con todos los recursos que tienes, sabiendo que ganar significa no solo conservar lo que es tuyo, sino demostrarte a ti misma que eres lo suficientemente fuerte como para defenderlo.